La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Gloria de los hombres no recibo. Cristo Jesús no recibe gloria de los hombres. Vamos a estudiar cómo en la predicación, cuando predicamos el Evangelio, tenemos que tener cuenta, hermanos, que si nosotros somos justificados por fe, para con nuestro Padre Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús, y nosotros lo recibimos de gracia, entonces debemos, ya una vez que entramos en el reino de Dios, darlo de gracia. ¿Por qué es importante esto? Porque Cristo no recibe gloria de los hombres. Si voy a tomar un ejemplo, del que ahorita es muy popular en relación a la ideología del género, estoy enfocándome sobre todo, por decir, en los homosexuales. Vamos a tomar ese ejemplo para ver cómo en realidad vamos a escudriñar las escrituras para mirar el amor de Dios, la misericordia de Dios. Acuérdense que el Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está escrito la ley. La ley. Hay 613 mandamientos, hermanos. Yo no los he contado, yo le creo a las personas que los han contado. Son 613 mandamientos. Una vez que creemos el Evangelio, y 613 mandamientos están definidos en dos. Amar a nuestro Padre Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 613 mandamientos están resumidos en dos. Honrar a nuestro Padre Dios y amar a nuestro prójimo. Tan simple como eso. No estamos bajo la ley. Ya una vez que somos cristianos, un pastor no les puede exigir diezmo, porque no estamos bajo la ley. Pero, el obrero es digno de su salario. Entiendan eso también. Entonces, no se sientan presionados porque tienen que dar un diezmo monetario. No estamos bajo la ley. Pero por otro lado, hay que ayudar a las personas que están compartiendo la palabra de Dios. Pablo dice, no lo menciona como diezmo, pero dice a los corintios que le escribieron mandándole decir que él no era apóstol y que él quería dinero, él nada más quería bajarle su dinero. Entonces en 1 Corintios 9 dice, ¿qué no soy apóstol? ¿No he visto al Señor? Y luego habla acerca de que él tiene, él se ha ganado, o sea, él va, les predica la palabra de Dios, ellos creen al Evangelio. Entonces está escrito que no le pongas bozal al buey que trilla, y dice, y esto no lo dice por los bueyes, es alegórico, los bueyes somos nosotros. En la tierra son los corazones de las personas, los bueyes trillamos. Entonces, o sea, predicamos el Evangelio. Uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Ambos trabajan para el reino de Dios. El reino de Dios es Cristo, hermanos. En eso nos vamos a enfocar. Entonces, si a mí me predicó una persona y me habló de Cristo, ese es un trabajador y ese trabajador es digno de su salario. Si él me dio lo espiritual, es lógico que yo le tengo que dar lo carnal. Entonces les voy a dar mis dolaritos que yo me gané, porque ¿qué es más valioso, lo espiritual o lo material? Obviamente lo espiritual. Por eso Pablo siempre habla, tú me debes. ¿Por qué dice me debes? Porque yo te prediqué la palabra de Dios. Por ejemplo, en la carta de Filemón, cuando le escribe a Filemón diciéndole que perdone al esclavo. Entonces dice tú me debes, y no necesariamente porque Pablo le prestó dinero, sino porque él le predicó el Evangelio. Entonces, así como tú me debes, ¿verdad? Ten en cuenta eso y perdónale.
a este esclavo tuyo que se había ido. Entonces, eso es amar. Ese es el único mandamiento que tenemos, amar a nuestro prójimo. Entonces, vamos a tomar como referencia el juicio a los homosexuales. Entonces, pero no nada más a los homosexuales, como les digo, yo estoy tomando ese ejemplo, pero en realidad es a todo el mundo, a todo el mundo. Entonces, cuando nos enfocamos en enjuiciar, en un juicio humano y no necesariamente divino, como está escrito, acuérdense que está escrito, hermanos, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, en relación a la doctrina, que por la maldad de los falsos profetas, que no tienen entendimiento de la palabra de Dios y andan juzgando con la ley, o sea, si ellos recibieron la gracia gratuitamente, entonces ¿por qué lo voltean y vienen? No, los homosexuales se van a ir al infierno porque no se arrepienten. Entonces, Cristo, no, eso es gloria de los hombres. Esa no es gloria de Dios, porque la palabra dice, misericordia quiero y no sacrificio. O sea, el hecho de que un homosexual deje el homosexualismo, eso no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. No lo es, hermanos, no lo es. El que un adúltero deje de adulterar, eso no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Cornelio daba limosnas, Cornelio hacía oraciones, pero no fue suficiente. El ángel vino, el dedo de Dios, el ángel de Dios viene y le dice, Cornelio, manda a traer a Pedro. ¿Y qué hizo? Pedro le predicó el evangelio. Y cuando él escuchó como un niño, o sea, fue humilde. No peleó con Pedro. A ver, Pedro, explícame bien esto. Y no, fue humilde. Él escuchó el evangelio. Y por recibir el evangelio recibió el Espíritu Santo, que es el que trae una vez que recibimos el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo fue que recibió Cornelio el Espíritu Santo? ¿Por sus obras? No, por creer al evangelio, por el escuchar el evangelio. Y en su corazón lo aceptó. Entonces, no es el hecho de que una persona deje el pecado, y todos somos pecadores, la forma de entrar en el reino de los cielos. No es así. Eso, fíjense bien, Juan 5:41, hablando Jesús. Gloria de los hombres no recibo. Nos vamos a enfocar también en el reino de Dios, ¿ok? Juan 12, del 36 al 43. Entre tanto que tengan la luz, creer en la luz para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron, fíjense bien, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermanos, cuando nosotros amamos más la gloria de los hombres, o sea, por ejemplo, que dijeran de mí, ay, el hermano Luis, esto y el otro, y yo, pues, ay, qué bonito se siente que hablen bien de mí. Eso es amar la gloria de los hombres, hermanos. Entonces nosotros debemos de trabajar para la gloria de Dios, no la nuestra. Que de hecho, cuando nosotros
glorificamos a nuestro Padre Dios, Él nos glorifica a nosotros. ¿Cómo? ¿Cuándo? En las adversidades. Una persona que entra en el reino de Dios, en las adversidades somos el ejemplo, somos la luz del mundo. Una persona que no tiene a Cristo tiene miedos, tiene terrores, tiene fobias. Una persona que tiene a Cristo no le teme a nada. Una persona madura que tiene la mente de Cristo se ríe de lo porvenir. Se ríe, eso es lo que dice la palabra de Dios. Viene Satanás y nos dice ahí, se van a morir tus hijos y se van a... Nos reímos, pero es a través de Cristo Jesús. ¿Por qué nos reímos? Porque Cristo resucitó, hermanos. Cristo resucitó. Él vive. Él no está muerto. Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. En realidad nuestros hijos no mueren. Pero ya una vez que tenemos el conocimiento, y ahí la importancia de tener conocimiento. Acuérdense, amaban más la gloria. Entonces, fíjense bien, estaba yo mirando, y yo me lo encuentro siempre, personas hablando, ¿es pecado ser homosexual? Sí es pecado ser homosexual. Bueno, todos somos pecadores, todos, ¿ok? Entonces, cuando un predicador se enfoca de ir a predicarle al mundo para que el mundo se arrepienta de su pecado, ¿okay?, embarrándole su pecado, eso no es amar. Eso no es amar. Cristo nunca predicó así. Y les dijo a sus discípulos, de gracia recibieron, vayan y denlo de gracia. Si no los quieren recibir, si en algún lugar no los quieren recibir, sacúdanse el polvo de las sandalias. Tampoco es a la fuerza. No. El regalo de la vida es gratis. Entonces tampoco hay que rogarle a la gente. Debemos de ir con amor. Nosotros llevamos las buenas nuevas con amor, no envanecidos. Porque si vamos envanecidos predicando la palabra de Dios, buscamos gloria de los hombres y no de Dios. Fíjense, Romanos 1, 16 al 18. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea, yo llego con un homosexual, con un adúltero, vamos a irme a un extremo, con un pedófilo, con un asesino, con cualquier persona. Todos somos pecadores, todos, sin excepción. Entonces yo no voy y le voy a identificar, a ver, déjame ver, ¿tú en dónde cabes? ¿Tú eres homosexual o eres pedófilo o eres...? No, todos somos pecadores, sin excepción. Entonces hay que predicarle las buenas nuevas para que tenga paz en su corazón. Ahora, hay tiempos para predicar. Hay tiempo para sembrar. Por ejemplo, yo no sé mucho de esto. De hecho, yo soy un ignorante en relación a las tierras. Pero yo digo, si yo siembro una semilla y no hay lluvia, pues yo eso lo sé, no va a haber siega. Entonces hay un tiempo para sembrar.
Entonces la palabra de Dios se va a sembrar. ¿Cuándo? Cuando el tiempo es... cuando la persona está dispuesta. No siempre, entiendan esto, no siempre la persona va a estar dispuesta para escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es más probable que escuche el evangelio? Les voy a dar dos ejemplos. Está una persona, va creciendo, estudia, se gradúa, tiene un buen trabajo, tiene una esposa tan linda y tan bonita, tienen salud, tienen dinero, la esposa de repente tiene un hijo. ¿Ustedes piensan que ellos están listos para recibir el evangelio? Lo más probable es que no. Ahora, está una persona, se tuvo que salir de la escuela, se puso a trabajar, lo corrieron de su trabajo, anda sin trabajo, le va mal, no puede ganar un trabajo bueno, se casa con una persona, su esposa es de lo peor, entre comillas, ¿verdad? No lo respeta, no lo ama, entonces ahí anda y ¡ay, pobre de mí! Y de repente, ¡zas!, le viene una enfermedad de muerte. ¿Quién de los dos piensan que va a estar más dispuesto para escuchar el evangelio? Les aseguro que el segundo. Entonces, entendamos esto. Las personas, no toda persona va a estar dispuesta a escuchar el evangelio. Entonces ahora, como nosotros no conocemos la vida de las personas, nosotros predicamos, algunos van a oír, cuando vamos, otros no. Pero cuando sea tiempo, el Señor va a mandar a alguien para que le prediquen el evangelio. Y si esa persona aún en su desgracia no recibe el evangelio, pues le va a ir peor cada vez más. Así está escrito en el libro del Apocalipsis. Y ni aún así se arrepintieron. Y ni aún así creyeron al evangelio, por decirlo así, para que Dios les quite las plagas de sus vidas. Porque hay gente que no se arrepiente ni aún así. Entonces, ¿y por qué una persona no recibe el evangelio? Por orgullo. Es por orgullo. Entonces el orgullo debe de ser. Hagan de cuenta que el orgullo es una piedra. Entonces, para sembrar en la tierra, pues no va a dar fruto porque es piedra o es un terrón duro, no hay agua, no ha llovido ahí, no hay. Entonces, ¿cómo se pulveriza esa piedra o ese terrón duro? Con la palabra de Dios. Un poquito aquí, un poquito acá. Entonces, una persona que tiene un corazón duro, en la medida, por eso yo les digo, una persona que tiene un corazón de piedra, vamos a decirlo como un diamante, ¿cómo ese diamante eventualmente se puede convertir en tierra productiva? Leyendo toda la Biblia. Y fíjense, les voy a dar un dato. Una de las cosas, por ejemplo, no sé si ustedes sepan esto, por ejemplo, por allá por el siglo XVI, fue la iglesia protestante la que de alguna forma, es Dios, se dio cuenta que la gente necesitaba leer las escrituras, porque la mayoría de la gente era analfabeta, no sabían leer y escribir. Entonces el leer y escribir solamente era una élite. Entonces, en todo caso, por ejemplo, la Iglesia Católica, que dominaba en aquellos años en Europa y eventualmente llegó a América, la predicación del catolicismo. Entonces, la Iglesia protestante, con la Reforma, con la venida de Martín Lutero, Juan Calvino, eventualmente se dieron cuenta que la gente necesitaba leer y escribir para que estudiaran las escrituras. Eso viene de la Reforma protestante, hermanos.
Fue la iglesia protestante la que inició eso. Las universidades más famosas aquí en Estados Unidos fueron, ya había universidades para esos tiempos, pero las universidades aquí en Estados Unidos, las más famosas, fueron comenzadas por personas evangélicas, por cristianas, personas cristianas, no necesariamente católicas, sino más bien evangélicas. Entonces, y no se enfocaban tanto en que leyeran las escrituras, sino simplemente ir a... De hecho, ahí nace el método científico. Hay mucha gente atea que no sabe esto, pero en realidad todo viene a través... ¿Quién fue el país? Por ejemplo, se habla mucho de la esclavitud. ¿Cuál fue el país que eventualmente radicó la esclavitud? Fue el país más cristiano del mundo, Estados Unidos de América. Porque en todo el mundo había esclavitud, de eso no se habla. Había guerra y el ganador conquistaba al perdedor y los esclavizaban. Eso era costumbre. Eso habla del reino de Dios. Eso habla del reino de Dios. En cómo Satanás nos tiene esclavizados en el pecado y necesitamos un Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces, fíjense bien, aquí en el Evangelio son buenas nuevas, no puras malas, las buenas nuevas. Fíjense bien, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros, llevando Él nuestra deuda que tenemos para con nuestro Padre Dios. Él la llevó en su cuerpo. Se ofreció como un sacrificio vivo a Dios por el pecado de nosotros. Así estaba escrito en el libro de Levítico, que era simbólico, que se tenía que hacer un sacrificio, primeramente por los pecados del sumo sacerdote y eventualmente por los pecados del pueblo, y era rociarlos con sangre. Simbólicamente eso apuntaba al sacrificio que iba a hacer Cristo. Entonces, si una persona dice, ¿cómo sé que Dios me ama? Bueno, Él vino, se hizo hombre y Él te dice, mira, cómo te amo. Yo me ofrezco mi cuerpo como sacrificio para que tú no tengas que sufrir más, para que ya no seas esclavo de Satanás. Lo único que tienes que hacer es escuchar. Pero como ninguno de nosotros escuchamos, es el mismo Satanás el que eventualmente doblega nuestro orgullo, precisamente con los castigos de Satanás, porque Satanás es malo, nos odia. Entonces ahí ya cuando andamos ahí, ¡ay, Señor! Entonces ya es tiempo de poder escuchar. Es tiempo de poder escuchar. Entonces, el problema está que las personas que venimos podemos tomar dos caminos, el de los fariseos o el de los apóstoles de Cristo. Pues solamente hay dos. O no creer, simplemente. Ahora, los fariseos pues no creyeron en Cristo Jesús como el Mesías, porque si hubieran creído, pues hubieran sido salvos. Entonces, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, no por obras, por fe. Por eso no es bueno decir los homosexuales es como decir los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Esas no son buenas noticias. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad.
La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, influenciados por Satanás, que detienen con injusticia. ¿Cuál es la injusticia? Se van a ir al infierno, malditos. Esa es la injusticia, porque esa no es la justicia de Dios. Esa no es la justicia de Dios, hermanos. Eso no es amor. Imagínate, tú le dirías a tu hijo, por ejemplo, tú le dices a tu hijo, hijo, ve, tira la basura. No, no quiero ir. Satanás te va a dar duro y te vas a ir al infierno por desobediente. ¿A poco le hablarías así a tu hijo? Claro que no, hermano. Si no lo hacemos nosotros los hombres, imagínense al Dios del amor. No, no es así. Entonces fíjense bien. Romanos 14:17. El enfoque es el reino de Dios. El reino de Dios es Cristo. El reino de Dios es el Espíritu Santo. El reino de Dios es el dedo de Dios en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, el Evangelio, paz, Cristo en nuestros corazones, y gozo en el Espíritu Santo. Tan simple como eso. Y fíjense bien, el Espíritu Santo no viene a nosotros como les dijera, cuando nosotros decidimos. No viene así. No lo digo yo, hermanos, lo dice Cristo. Se los voy a leer. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, el Evangelio, para vida eterna, mediante Jesucristo, nuestro Señor. Le preguntaron a Cristo, van pasando los discípulos y miran una persona ciega de nacimiento, que es símbolo de todos nosotros somos ciegos, que no vemos el reino de Dios. Entonces le preguntan a Cristo, Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó él o sus padres? Porque era ciego. Y Jesús le dijo, no pecó ni él ni sus padres, sino para que se manifestara la gloria de Dios. Entonces, hay un homosexual, hay un adúltero, hay un hombre o mujer, vamos a ponerlo así, hay un homosexual, hay un heterosexual y hay un bisexual. ¿Quién pecó? Entonces, algunos pastores dijeran, bueno, el heterosexual no es pecador. ¿Cómo que no? Si la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Entonces, de que si sea heterosexual o que sea bisexual o transexual o bisexual, es irrelevante. ¿Quién pecó? Nadie pecó. Son ciegos para que se manifieste la gloria de Dios en ellos. Resulta que Dios quiere presentarse tanto al heterosexual como al bisexual, como al homosexual, como al transexual, para que tengan vida y la tengan en abundancia, para que conozcan a Dios, Y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti. La vida eterna es conocer a nuestro Padre Dios. Conocer a nuestro Padre Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio.
Eso es conocer a nuestro Padre Dios. Romanos 5:21. Ya se los leí. Fíjense bien. 1 Corintios 6:9 al 10. Ya les hablé sobre esto, pero vamos a leerlo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Ok? Si ustedes nada más leen estos 2 versículos y ustedes no son maestros, no lo van a entender. Son todos maestros, son todos apóstoles. Fíjense bien, hermanos. En el contexto, vamos a leerlo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En el contexto, o sea, los corintios recibieron a Pablo y creyeron en el Evangelio y recibieron el Espíritu Santo, pero eran niños, no son maestros. O sea, nosotros no recibimos el Espíritu Santo y ya cuando recibimos el Espíritu Santo ya somos maestros. No, somos niños. Dice Pablo, a ustedes es necesario que les dé lechita. O sea, ya les había predicado mucho tiempo, en el caso de los judíos. Entonces les dice, ya deberían de ser maestros, pero veo que todavía son niños. A los corintios también les dice, ustedes son unos niños. ¿Por qué? Porque nos dicen, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Pedro. Son niños. Todavía no, necesitan lechita. No pueden comer alegóricamente viandas. Necesitan lechita. Tú imagínate a un niño de 2 meses, de 3 meses, te vas a poner a darle un bistec de esos bisteces, pedazos de carne grandota, no se la va a poder comer. Ni siquiera tiene dientes. No. Entonces necesitamos de ser humildes, escuchar la palabra de Dios, pero sobre todo comienza con el Evangelio, hermanos. Reconocer que somos pecadores, que no somos mejores que otros. Todo comienza con eso. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, dice Cristo, Padre, yo no te pido por todos. Esta es la oración de Cristo, hermanos. Cristo murió por todos, pero Él dice, yo no te pido por todos. Pudiera decir, yo te pido por los que son pobres de espíritu. Yo te pido por los pobres. Yo no te pido por esto, ni por este, ni por este, no. Porque ya tienen su recompensa. Pero los que no tienen nada, dicen, vengan y coman, compren, sin dinero, alegóricamente. Es gratis. El que tiene mucho dinero ya tiene su recompensa. Se compra lo que quiere, se va para donde quiere, se pasea por donde quiere, ya tiene su recompensa. El pobre, ¿qué tiene? Pues no tiene nada, no tiene ni para comer a veces. Entonces cuando le llega el Evangelio también es necesario que él es más propicio que una persona pobre reciba el Evangelio, porque no tiene dinero ni para comer. Ya en sí el hecho de que no tenga comida, esa ya es una tribulación. Entonces pudiera ser que reciba el Evangelio porque quiere comer o quiere darle de comer a sus hijos. ¿Quién es más probable que reciba el Evangelio? ¿Bill Gates o una persona que tiene 8 días sin darle de comer a sus hijos? Allá en Haití o en Venezuela. Es de los pobres, hermanos. Entonces, pero déjenme decirles, los pobres, cuando reciben a Cristo,
son más ricos que Bill Gates y que todos los billonarios de aquí de Estados Unidos. Yo lo soy, hermanos. De verdad yo se los digo, yo lo soy. Y no necesariamente que yo sea bien pobre. Yo vivo en Estados Unidos. Un pobre aquí en Estados Unidos es más rico que el 80% de la población mundial. Un pobre en Estados Unidos es más rico que el 8%. Por eso yo les digo, no, si yo estoy... Yo no busco las riquezas, pero tengo a Cristo. ¿Quién es más rico? ¿El que tiene todo el dinero del mundo o el que tiene a Cristo? Déjenme decirles que yo no le envidio nada. Ahora, yo también le digo, Señor, a lo mejor yo no sigo los millones y billones de dólares, pero no permitas, Padre mío, que yo te vaya a vender por un plato de lentejas. No necesariamente porque me gustan las lentejas, porque no me gustan, pero simbólicamente como Esaú. También la gracia reine por la justicia para vida eterna, para que conozcan a nuestro Padre Dios, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Fíjense bien. Entonces, si Pablo dice que los injustos no heredarán, ¿por qué lo dice? Porque no estaban amando. El contexto dice, resulta que estaban llevando a corte ante los incrédulos. No, que tú me debes, desgraciado. No, que yo te voy a mandar a la cárcel. Y ya estaban peleándose. Entonces les dice Pablo, o sea, si tú no amas, se los voy a decir con las palabras de Cristo. Viene una persona que le debe mucho dinero al rey. Mucho. 10,000 talentos. 10,000 denarios o talentos, ahorita no recuerdo. Y le dice, págame. Dice, véndanlo, porque se podían vender como esclavos. Si mal no recuerdo, un hombre valía 60 monedas, una mujer 30, y se podían vender. Entonces dice, Señor, dame tiempo, te voy a pagar todo lo que te debo, Señor. Y le pide compasión y el rey le dice, ok, te lo perdono, vete. Y se va. Ok. Entonces cuando él sale de la presencia del rey, viene y se encuentra una persona que le debía muy poquito en comparación con lo que él le debía al rey. Esa persona, le debía muchos pecados a nuestro Padre Dios. Dios se los perdona a través de la sangre del Cordero. Pero tenemos que amar. Perdonar es amar. Entonces viene una persona, lo agarra del cuello y le dice, págame lo que me debes. Y lo manda a la cárcel. Y no lo mandó a la cárcel para que llegara, no, para venderlo como esclavo, porque eso era lo que se hacía. A él y a su familia. Para recibir algo, no pagan. O sea, él no tuvo compasión de su hermano. Entonces un siervo del rey, esos siervos del rey son los ángeles. Vino ante el rey y le dijo, aquel al que le perdonaste la deuda, hizo esto, esto y esto. Y dice el rey, tráiganmelo a mi presencia. Entonces, vamos a decir, el ángel de Dios, que Dios mira todos los rincones de la tierra, y es a través de los ángeles, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, por ahí está una persona que dice, Señor, perdóname que soy pecador, y Dios nos perdona. Pero viene la oportunidad para perdonar a nuestro prójimo, y no lo hacemos. Entonces el Espíritu Santo, el ángel, llega ante la presencia del rey y le dice, aquel al que le perdonaste su deuda, no quiso perdonar a su hermano. ¿Qué es lo que estaban haciendo los corintios en el capítulo 6? Entonces Pablo les hace una exhortación. ¿Qué no saben? Que si ustedes no perdonan, Dios no les va a perdonar. O sea, fíjense, Cristo nos enseña a orar. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, o sea, todos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Pero Él también dice, si tú no perdonas a tu prójimo, tampoco Dios te va a perdonar. Porque entonces si haces eso, entonces eres un idólatra. Se los voy a decir de otra forma. Eres un homosexual espiritual. ¿Por qué? Porque eres del género de Satanás. Porque no quieres amar. No quieres amar. Eres idólatra. Eres injusto. Por eso dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino? O sea, Cristo no puede venir a tu corazón. En su visita, Él viene y nos visita. Ya tenemos el Espíritu Santo, los ángeles, el dedo de Dios. Pero es Cristo mismo el que viene a nuestros corazones cuando tenemos paz. Cuando tenemos paz, hermanos. Cuando tenemos gozo. En las tribulaciones, precisamente. Cristo no puede venir a tu corazón a sanarte. No puede. Cristo no puede venir a sanarte de lo que eres esclavo. ¿Por qué? Porque tú no quieres amar. Amas más las tinieblas que la luz. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, y creer quiere decir también perdona a tu prójimo. Eso también implica creer. Porque si tú no crees a lo que dice Cristo, entonces en realidad no estás creyendo. El Espíritu Santo no te va a estar diciendo que te pague todo el desgraciado. El Espíritu Santo no te va a decir eso. El Espíritu Santo te va a estar diciendo, te lo dice a través de su palabra, pero también en tu conciencia, perdónalo. Pero viene Satanás, te pone un pensamiento, no, pero mírate, qué injusto, o sea, tú con mucho trabajo te ganaste ese dinero para que después Él venga y no te pague. Y tú prefieres, cuando digo tú prefieres, o sea, no necesariamente, la persona prefiere escuchar a Satanás. Se está haciendo a imagen y semejanza de Satanás. Semejante a Satanás y no a Cristo. Entonces, si nosotros somos cristianos, el único que es a imagen de Dios es Cristo. Él es la imagen de nuestro Padre Dios. Y Él es semejante a nuestro Padre Dios. Cuando nos hacemos uno con Cristo, entonces ya nosotros ya somos a la semejanza de Él, a imagen, pero es en Cristo Jesús, ¿ok? Pero en nuestro corazón también tenemos que tener la mente de Cristo, o sea, semejantes a Dios y no a Satanás. Satanás odia, Satanás es esto, fornicario, Satanás es idólatra, Satanás es adúltero, Satanás es echarse con varones o mujeres con mujeres. O sea, el mundo. El mundo. Santiago lo resume. El que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando uno ama el mundo, somos idólatras, somos herejes, porque eso es el mundo. Entonces, ¿cómo combatimos el mundo? Con lo espiritual. Entonces, no es el hecho de que una persona deje de ser adúltero o una persona deje de tener sexo con una persona de su mismo género. Eso no lo hace, no lo justifica. La justificación es por la fe, hermanos. Es poniendo la mirada en nuestro Salvador. Sí, pero si no deja el pecado, no, eso le corresponde a Dios, no a nosotros. Es necesario que un maestro o que una persona que enseña, una persona que pastorea, se lo diga a la iglesia. Y está la palabra de Dios. Si nosotros amamos el mundo más que a Cristo, no somos, o sea, no, Cristo no puede venir a morar en nuestros corazones, o sea, no vamos a tener paz, hermanos. No la vamos a tener.
Fíjense bien, está también en 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, la avaricia es idolatría también, que es, vamos, aquí está, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En el reino de Cristo, cuando habla con Pilato, le dice Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Y le dice, mi reino, Pilato, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Es espiritual. No es carnal. Es espiritual. Gálatas 5:14-24. Porque toda la ley en estas 613 mandamientos. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo. Si nosotros no recibimos el Espíritu Santo, nosotros no podemos amar, hermanos, a nuestro prójimo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo ya les he dicho que la ley es un símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es amor. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a toda la verdad. El Espíritu Santo es la ley. Entonces ya una vez que tenemos el Espíritu Santo, solamente tenemos un mandamiento, uno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tan simple como eso. Entonces si yo voy y en lugar de predicar el Evangelio, porque hay que predicar las buenas nuevas, cuando nosotros vamos al mundo, nosotros no debemos de predicar 1 Corintios 6, ni Éxodos 20. Nosotros debemos de predicar a Juan 3:16, Romanos 3:20, 21, 22, 23. Las buenas nuevas de salvación. Le traen a una mujer a Cristo Jesús. Señor, a esta mujer la encontramos en la mata, la encontramos en pleno adulterio. ¿Qué hacemos? El que esté libre de pecado, arrójele la primera piedra. ¿Eres tú libre de pecado? Entonces si tú dices, sí, Cristo me purificó, ok. Pero ya no estamos bajo la ley, ya no necesitamos predicar la ley, porque ya ese pacto Cristo lo rompió. Debemos de predicar las buenas nuevas. Y Cristo nos da dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Yo no recibo gloria de los hombres. No piensen porque ustedes dejen de comer hamburguesas o carne, van a ser más santos en relación al ayuno. No piense que porque dan la mitad de su salario, ustedes son más justos. No. Porque den un diezmo de su salario. No. No es por eso que una persona es más santa. Una persona es santificada con la palabra de Dios. Somos santificados con su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Santificados pues con la palabra de Dios. Nosotros somos santificados con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio. El hecho de que una persona guarde un día, o los días, o los meses, o los años, eso no la hace más santa. Por eso yo les digo, al católico le digo, no porque vayas a misa vas a ser más santo. Eres santificado en la palabra en la medida cuando se lee la palabra de Dios, sí. Pero el hecho de ir a misa o de no ir a misa no te hace más
menos, no te hace menos. Porque tú puedes quedarte en tu casa, leer la Biblia y ser santificado en tu casa. La hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermano, pero es necesario congregarnos. Si tú estás escuchando este estudio, tú estás congregado ahorita porque yo estoy predicando la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba al pueblo, no se lo hablaba al pueblo directamente, Dios lo hablaba a través de un profeta y el profeta decía ¡Turú! Tocaban la trompeta, el pueblo se congregaba. Había unos que decían, ese siempre trae malas noticias, yo no voy. No se congregaban para escuchar el mensaje de Dios. Yo estoy aquí predicando el consejo de Dios. Tú estás congregado. Tú estás congregado porque estás escuchando a un profeta de Dios que trae palabra de Dios. Ya sea, entonces hay falsos profetas y hay verdaderos profetas. Entonces una persona que recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te debe de estar diciendo si soy falso profeta o si soy verdadero profeta de Dios, que hablo la verdad. Entonces, en la medida de que, hermano, pero no debemos de congregarnos con la iglesia, ya se los dije, ahorita se puede hacer virtualmente. Ahora, Cristo en la última cena dijo, hagan esto en memoria mía, cuando hace el nuevo pacto que está profetizado en Jeremías 31, de 31 a 34. Entonces viene Cristo en la última cena, da testimonio de, hace el nuevo pacto. El nuevo pacto dice, hagan esto en memoria mía, de que comamos su cuerpo y bebamos su sangre. Comer el cuerpo de Cristo, hermanos, es convivir con nuestros hermanos en Cristo. Convivir, sí. 1 Corintios 11. Entonces, pero debe de ser como Él dice. Se reúne la iglesia. La iglesia se puede reunir en el parque, en la casa de Panchito, en la casa de Juanito, en el río, en la playa, donde sea. El lugar es irrelevante, el lugar. La iglesia somos nosotros. Entonces ahí es donde se reúne la iglesia. El que tiene dinero debe de llevar más comida para que el que no tiene dinero pueda comer. De eso se trata, vayan y vean en 1 Corintios 11. Resulta que unos llevaron comida y dijeron, no, mira, estos nunca traen nada. Mejor voy a comer antes de que vengan estos que nomás vienen, que nunca traen nada. Y Pablo les hace una exhortación. Dice, ustedes están despreciando a los más pobres. Esto no es comer la comida del Señor. Eso no es. ¿Qué debe de ser la comida del Señor? Que tú compartas. Que comas con la iglesia. No se trata de... Sí, en una congregación, cuando se reúne un grupo de personas, debe de haber un predicador, un profeta que hable palabra de Dios. Pero debe de haber un convivio entre hermanos. Hermano, vénganse a mi casa. El Espíritu Santo nos dice, ¿en dónde? ¿En casa de quién vamos? Pues vamos a la casa dice el Espíritu Santo, en la casa de Panchito. Panchito, pues el Señor dice, sí, ya me dijo a mí también. Vénganse aquí en mi casa, vamos a comer. Se reúnen 20, 25, 30 personas en la casa de Panchito o de Juanito. Entonces yo digo, no, pues yo me voy a llevar mis frijolitos, me voy a llevar ahí mis taquitos para compartir con mis hermanos. Y luego me acuerdo de mi hermano, mi hermano, pues el Espíritu Santo nos dice, el hermano, pues no, vengas hermano, no se preocupe. No, que me da vergüenza. No, hermano. Sea humilde, debe de practicar la humildad. Porque el decir, no, mejor yo ya me voy, eso es soberbia, eso es orgullo, no debemos ser orgullosos. Véngase, somos hermanos aquí. Es necesario decirle a las personas que les da vergüenza, les da pena. No, hermano, véngase. Y entonces el host, Alexa, ¿cómo se dice host en español? José, en inglés es Joseph. Alexa, stop. El de la casa Juanito,
debe de ser hospitalario con las personas. Si miras mira a una persona ya que le da pena, véngase hermano para acá. Y sentarlo ahí hasta a lo mejor en el frente, si se puede. Véngase hermano, no le dé pena, aquí somos hermanos todos nosotros. A ver, ¿qué se le antoja? Que uno trajo hamburguesas, otro por allá trajo carne de puerco, otro trajo camarones. Oiga hermano, pero no se debe de comer carne de puerco porque en la palabra dice que no debemos, ni camarones tampoco. Entonces el pastor, el que tiene palabra, debe de compartir con esa persona. Hermano, aquí mire, Cristo dijo que lo que comemos, nada de lo que comemos nos hace impuro, porque eventualmente termina en el excusado. Eso no nos hace impuro. Lo que sale de nuestro corazón, eso es lo que nos hace impuros. Lo único externo que nos hace impuro es si tenemos sexo con una persona que no es. Si tú eres casado y vas y te metes con otra mujer, es lo único externo que te puede ser impuro, porque te están haciendo dos en uno con una persona del mundo. Eso te hace impuro. Pero el comer comida, eso no. Entonces la persona se entristece y dice, no, pues yo mejor me voy, porque ustedes no. Entonces, por amor a ese hermano, si esa persona ya no quiere venir, ¿qué tiene que hacer la congregación? Hermano, entonces, ¿qué debemos de comer? No, pues debemos de comer puros granitos, ahí puras verduritas. Entonces, por amor a ese hermano, dice Pablo, pues vamos a comer verduritas cuando venga el hermano. Y dejar y orar por esa persona para que Dios le abra el entendimiento de que no es pecado comer carne de puerco o carne de. O sea, para que él pueda entender el significado. Eso es amor. Tampoco se trata de burlarse, no hermano, no sea ignorante, eso era en el Antiguo Testamento, ese símbolo. No, debemos de amar, debemos de hacerlo con amor. El predicador lo debe de hacer con amor. Y entre más profetas hay en la congregación, la persona más va eventualmente a tener el entendimiento. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, mirad también que no se consuman unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El morderse y comerse unos a otros, eso es carnal. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieres. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Ahí está. Estas son las obras de la carne. Si nosotros vivimos, por ejemplo, aquí le voy a agregar esto. Cuando yo vengo y le predico a una persona porque es homosexual, que se arrepienta, si yo le digo, tú, homosexual, arrepiéntete, porque eres homosexual, esa es una obra de la carne, hermano. Esa no es una obra del espíritu. Esa es una obra de la carne. Fíjense bien. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amolesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. O sea, si nos enfocamos en darle satisfacción a nuestro corazón carnal y no al corazón espiritual, entonces no podemos heredar a Cristo en nuestros corazones. Mas el fruto del Espíritu, este es Cristo, se los voy a poner así. Vienen y me predican el Evangelio. Entonces vamos a decir que ya el ángel Gabriel está de mi lado.
ya está en mí, el ángel Gabriel, por decirlo así. Un ángel, por darle un nombre. No que sea el ángel Gabriel, pero por decir el ángel Gabriel, ya está conmigo, pero no es Cristo. Por ejemplo, cuando se le presentaron a Abraham, venían 3 ángeles y uno de ellos era Cristo. El ángel de Jehová es Cristo. Los otros 2, pero son ángeles. Entonces, al ángel de Jehová se le puede adorar. A Gabriel no, ni a Miguel tampoco. Pero al ángel de Jehová sí. Porque es Cristo. Porque es nuestro Padre Dios. Entonces, viene Gabriel. Yo recibo a Gabriel. ¿Y Gabriel aquí a dónde me va a llevar? Gabriel me va a llevar, me va a conducir a toda la verdad. Me va a conducir a Cristo, hermanos. Pero Gabriel y Cristo son uno. Gabriel, Cristo y el Padre son uno. No están separados. Gabriel no hace lo que hace Satanás. Gabriel hace lo que Cristo dice, lo que el Padre dice. Están de acuerdo los 3. Pero uno es Gabriel y otro es Cristo. Gabriel me dice, por ejemplo, se viene una situación en donde viene una persona y me da una cachetada en la derecha. Ya para eso, el ángel Gabriel me dijo, repréndele. Y yo le digo, ¿a quién? Entonces al ratito viene una persona y ¡paz! Me da una cachetada, que puede ser simbólica. Entonces yo le exhorto, yo le reprendo. ¿Por qué? Porque es cristiano. Entonces yo le digo, ¿por qué me pegas? Dime qué hice mal. Así como le dijo Cristo cuando lo cachetearon, cuando estuvo ante Caifás. Cristo no le puso la otra mejilla, no. Mirad por vosotros mismos. ¿Por qué me pegas? Dime qué hice mal. Entonces se le reprende a la persona que te cachetea. Ahora el Espíritu Santo me puede decir, pon la otra mejilla. Se le pone la otra mejilla al incrédulo. Viene un incrédulo que no es cristiano y me da una cachetada, literalmente o simbólicamente. ¿Qué debo de hacer? Poner la otra. Entonces yo no debo de entristecer a Gabriel. Entonces Gabriel me dice, pon la otra. Y yo lo escuché, pero prefiero no hacerlo. Estoy haciendo lo que Satanás quiere y no lo que Gabriel quiere. Ahí estoy entristeciendo al Espíritu Santo. Entonces muchas veces, por eso se deja de escuchar la voz del Espíritu de Dios. Entonces, las obras de la carne siempre tiene que ver, siempre se puede magnificar una persona, enaltecer una persona. Por ejemplo, si yo viniera, hermanos, o sea, para empezar hasta voy a cambiar mi voz, hermanos, Dios me puso como maestro aquí, viene de Dios. Y yo vengo y les hablo y yo les digo que son Juan Camané y que yo entiendo las escrituras y empiezo a darle palazos a la gente. Pobre de mí, ay de mí. Porque aunque yo comprendiera todas las escrituras desde la A a la Z y no tengo amor, nada soy. Nada soy. A través del Espíritu de Dios, a través de Gabriel, por decir, yo conozco las escrituras. Pero si no tengo a Cristo, si no tengo amor, nada soy. Entonces lo más grande, hermanos, lo más grande de todo es el amor, es tener a Cristo en su corazón. Una persona puede que no entienda las escrituras, pero puede eventualmente tener a Cristo en su corazón, porque Cristo es lo más grande. Entonces Cristo le da a la persona de acuerdo a su necesidad. Una persona ignorante, neófita, pero se rinde a los pies de Cristo, pudiera ser que no le dé el conocimiento de la palabra de Dios, pero Cristo viene a su corazón y esa persona ama verdaderamente a su prójimo. ¿Por qué? Porque tiene una intimidad con Cristo
que no tiene una persona que, vamos a decir, como yo, que tengo conocimiento de las Escrituras. Entonces, ¿quién más? ¿Quién es más? Pablo lo dice. Habla de, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El profeta es más que el que habla en lenguas. Pero el que tiene a Cristo, ya el que ama, es más grande. ¿Por qué? Porque eventualmente lo vamos a conocer todo. Y eventualmente ya no van a haber necesidad de explicarle a la gente. Porque eventualmente todo mundo va a saber todo en relación a las Escrituras. Y va a pasar. Pero el amor va a permanecer. Entonces, si una persona ya está amando en este mundo, pues ¿qué le vamos a exhortar si ya está amando? Lo más importante es amar a nuestro prójimo. Eso es lo más importante. Entonces, fíjense bien cómo está aquí, ¿ok? Manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, ok, yo tengo mi esposa y yo me meto con otra mujer. ¿Estoy amando? Le estoy causando penas a mi esposa y me las estoy causando yo. Fornicación. La fornicación, vamos a decir, si yo deseo una persona que no es mía, Cristo lo dijo, si yo deseo en mi mente, en mi corazón a una persona, si yo la deseo poseerla, estoy pecando, aunque no lo haga literalmente en la carne. ¿Estoy amando? No estoy amando. Inmundicia. Lo mismo. Lascivia. Lo mismo. No estoy amando. Idolatría. O sea, vamos a decir a dinero. Señor, yo quiero dinero. Yo no quiero a Cristo, yo quiero dinero. Eso es idolatría. Idolatría también en general es amar a este mundo. Pero para ser más específicos, yo quiero dinero antes que a Cristo. Eso es idolatría. Hechicerías. Todo lo que no es Cristo. Enemistades. O sea, que yo me enoje con todo mundo. ¿Cómo me voy a enojar con todo mundo? Entonces no estoy amando. Pleitos. Si yo me pleiteo. Fíjense bien, aquí es donde tenemos que, a mí me han dicho, tú no puedes ser buen cristiano porque tú a veces andas debatiendo ahí con personas en relación a Cristo. Eso no es de Dios. No, hermano. Entonces quiere decir que Cristo no es de Dios, porque resulta que venían los fariseos y le decían, no, a ver de esto y a ver el otro. Y Cristo contendía contra ellos. Debemos de tener sabiduría para eso. Resulta que Judas dice que debemos de contender por el Evangelio. Por ejemplo, si yo vengo, ¿verdad?, y ando predicando, y viene un predicador, vamos a decir que viene un sacerdote católico, ¿verdad? Yo ando predicando, a lo mejor en un lugar, en un parque, entonces ya me escucha una persona, y luego dos, y vamos a decir que ya son 10 personas, entonces ya les tengo que hablar un poquito más fuerte, y viene un sacerdote católico y dice, no, hermano, no es así. Ustedes son hermanos separados. Ustedes en realidad, si quieren ser salvos, en realidad tienen que ir a misa, tienen que confesarse, tienen que comulgarse, tienen que someterse a la autoridad de nosotros. Y entonces yo le voy a decir, ok, está bien, así es. Ahí yo lo estaré haciendo para que la gente hable bien de mí. Entonces ahí ya sería agradar a los hombres y no a Dios. Entonces, usualmente, vamos a decir que eso pasara. Aunque yo no tenga la Biblia en mi mano, hermanos, el Espíritu de Dios que ya está en mí, cada cosa que Él diga, yo con la palabra de Dios, en mi mente, en mi corazón, porque es Dios quien nos pone eso, hermanos. Cuando viene y dice algo, yo le voy a contestar. Pero ya no soy yo, sino es Cristo en mí, el Espíritu de Dios contestando. ¿Verdad? En relación, inclusive para un predicarle a Él.
de que él en realidad está ciego, que no entiende en realidad el ministerio de la reconciliación. No es de que vayas con un sacerdote y te confieses. Ese no es el ministerio del arrepentimiento, de la confesión. No, el arrepentimiento, el ministerio ese es que reconozcas a Cristo, el de reconciliación. Es reconocer el trabajo de Cristo, no el tuyo. Entonces ahora, entendiendo que es Dios quien abre el entendimiento a las personas. Entonces, por ejemplo, si Él dice, no, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es sobre la iglesia, es sobre el Papa, Pedro, el primer Papa. Entonces, si Él es humilde y escucha, entonces yo le voy a explicar eso. Le digo, no, hermano, no es así, permítame compartirle lo que Dios, lo que Cristo dijo. Fíjese bien, abra los ojos del entendimiento, abra sus oídos, escuche, sea humilde, porque de los humildes es el reino de los cielos. Si usted es soberbio, orgulloso y no quiere escuchar, entonces Dios no puede venir a su corazón. Fíjese bien. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Elías, Jeremías, Juan el Bautista, y luego les dice a sus discípulos, ¿quién soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, bienaventurado Pedro, porque no te lo enseñó ningún hombre, no te lo dijo el sacerdote, no te lo dijo el predicador, no, te lo dijo Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Pedro escuchó la voz de Dios que le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, a él oíd. ¿Quién le abrió el entendimiento? Dios. Y Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre a los que las personas, Dios les abre el entendimiento de que quién es Cristo, el Hijo de Dios. Es Dios quien abre el entendimiento, no nosotros. El reino de Dios no viene con advertencia. Es Dios quien abre el entendimiento para que entendamos el Evangelio, eventualmente las Escrituras. Manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales los amolesto, como ya se los ha dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Esto es Cristo. Cristo es amor, Cristo es gozo, Cristo es paz, Cristo es paciencia, Cristo es benigno, Cristo es bondad, Cristo es fe, Cristo es mansedumbre, Cristo es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuáles son las pasiones y deseos? Las que acabamos de decir. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, todo eso. Esos son los deseos del corazón carnal. ¿Cómo las combatimos? Buscando a Cristo, buscando el rostro de Cristo. Lucas 18:17. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, o sea, no con soberbia, no con orgullo, no, mis padres fueron católicos, no, mis padres fueron evangélicos toda la vida y yo, no. Como un niño, no entrará en él. Debemos de ser como niños para recibir el reino de Dios. Tan simple como esto. Cristo, el Hijo de Dios, murió por tus pecados. Él te ama. Él llevó tus iniquidades en la cruz. Él murió, resucitó. Él vive. Ese es el Evangelio. Si no lo recibes como un niño, no puedes entrar en él. Lucas 21:31. Así también vosotros, cuando vean, fíjense bien, es Lucas 21, hablando de doctrina, acerca de la gran tribulación. Fíjense bien. Vamos a un ejemplo. Me voy a poner en el lugar de Pablo.
Yo soy Pablo, vengo con los Gálatas y resulta que para predicarles el evangelio, me apedrearon, me dieron duro, ¿verdad? Y ya cuando llego con los Gálatas, o sea, llego en gran tribulación. Entonces llego ahí y hubo personas que pelearon contra mí, ¿verdad? No, que esto no es así, ¿verdad? No, esto es así, hermanos, miren, así eso, A, B, C, D, está bien, hermano. Y entonces hubo personas que recibieron el mensaje, pero hubo contiendas, porque es necesario. Esa es la gran tribulación, hermanos. La gran tribulación o sea, no se trata de, hermanos, vengan. Jesús, el Hijo de Dios, murió por ustedes, Él murió y resucitó. ¡Ah, lo entendí! Y ya. No, un hijo no nace un día, o sea, se le dice una vez y otra vez y luego viene, no, esto no es así, esto es así. La gente se va a oponer, hermano, se va a oponer, esa es la gran tribulación. Y aquí se pone uno y acá es Satanás oponiéndose. Y el mejor ejemplo es la alegoría de la de la tierra, de los 4 tipos de tierra, la parábola del sembrador. Entonces viene, entonces se manifiesta la ira de Dios. Y cuando se manifiesta la ira de Dios, es contra Satanás y contra los que detienen con injusticia la verdad. Eso vamos a decir, viene Pablo, predica, y ya se bautizan unas personas, recibieron el Espíritu Santo, y al poco tiempo vienen unos judaizantes y les dicen, no, es necesario que se hagan la circuncisión. Ahí está la tribulación, hermanos. Entonces dice Pablo, ¡ay, Gálatas insensatos! ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los fascinó? ¡Ay, Gálatas, por los que vuelvo a tener dolores de parto! Hablando como madre. ¡Ay, Gálatas, por los que ya han pasado por la gran tribulación y otra vez van a ser perseguidos! Y yo también. Se los voy a decir como se los dice a los colosenses. Lo que es la gran tribulación. Una persona no recibe el evangelio así y ya lo entendió y ya la primera. No, hermano, no es así. Fíjense bien, ¿cuándo una persona va a recibir a Cristo? Vean Lucas 21, así también vosotros, cuando vean que suceden estas cosas simbólicas, sabed que está cerca el reino de Dios. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, va a haber falsos profetas, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Está hablando de doctrina. Es una persona que escucha, por ejemplo, a Billy Graham, y que Billy Graham predica a Cristo, y Billy Graham predica a Cristo, y se viene por acá y otra persona escucha ahí a otro predicador, y luego escucha a otro, y luego escucha a otro, y pasa un tiempo, y luego llega un día que vuelve a escuchar otra vez a Billy Graham, y entonces un día cuando viene la maldad, cuando anda uno más mal, entonces Cristo se levanta y nos abre el entendimiento. Cuando vean que suceden estas cosas, saber entonces que el reino de Dios está cerca. Y Cristo viene a nuestros corazones y uno dice, ¡Señor! ¡Señor! No lo puedo creer, Señor. Qué grande es tu reino, Señor. Qué bonito es tu reino, Señor. Qué necio he sido, Señor, para entender que tú eres paz, que tú eres gozo, que tú eres amor, Señor. Yo tantas veces que lo escuché y nunca lo entendí, Señor. Y caes de rodillas y le dices, gracias, Padre amado. Gracias porque ahora lo entiendo, Señor.
Y toda esa tribulación que yo llevé porque era ciego, era como una bestia que no entendía, Señor, ahora lo entiendo, Señor. Ahora te conozco, Señor, ahora te entiendo, Señor. Y toda esa tribulación, esos dolores que pasamos para llegar al reino de Dios, es como una madre, hermanos. Esa es la analogía, es como una madre que una vez que mira ese niñito, esa niñita que nació, que valió toda la pena ese sacrificio que ella sufrió cuando nació. Entonces eventualmente, en la medida que va creciendo esa niña, se le olvida del dolor que ella tuvo, de los dolores del parto y del nacimiento. Se olvida, ¿por qué? Porque el premio, su hijo, su hija, es más grande que el sufrimiento que pasó para dar a luz. Entonces, creo que es Isaías que donde dice, ¿podrá nacer un niño en un día? ¿Que no son 9 meses? ¿Podrá nacer un día en un día un niño? No, hermano. Pedro dice, es a través de varias tribulaciones poder recibir a Cristo en nuestros corazones. Tú ve y predícale sin saber cuál es el pecado de la persona. Es irrelevante si le gustan los hombres, si le gustan las mujeres, si le gustan los animales, si le gustan lo que sea, eso es irrelevante. A uno qué le importa. Lo que importa es que esa persona necesita a Cristo en su corazón para que pueda tener, para que de su corazón pueda salir la alegría de Cristo, porque Cristo es alegría, Cristo es paz, Cristo es gozo, Cristo es sanidad, Cristo es vida, hermanos. Cristo es vida. Lucas 4 del 42 al 44. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto, Cristo. Y la gente le buscaba y llegando donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. A ver, pero como Cristo también anduvo predicando las buenas nuevas, Él es el reino de Dios. Porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Y qué hacía Cristo cuando llegaba a un lugar? Los sanaba. Expulsaba de María Magdalena, expulsó 7 demonios. Sanó a los enfermos, a los leprosos, a la encorvada la sanó. Al que tenía cientos de demonios, los sanó. Y le dice, Señor, déjame ir contigo, Señor. Le dice, no, ve con los tuyos y diles las cosas que Dios hizo por ti. Ve y platícale a los tuyos lo que Dios hizo por ti. El testimonio de uno es para nuestras familias. Cuando si anduvimos mal, si anduvimos por el mundo, anduvimos de pecadores y éramos de lo peor, el testimonio de nosotros es para nuestras familias, no para la gente. A la gente hay que predicarle el evangelio, pero sí debemos de dar nuestro testimonio a nuestros familiares. Lucas 6:20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Pedro tenía posesiones, Pedro tenía una barca, Pedro tenía una casa. Y fíjense, por ejemplo, a Pedro, su suegra lo trataba mal. Esto no lo dice la Biblia, pero va implícito. ¿Por qué sé que su suegra lo trataba mal? Y porque su suegra lo trataba mal, su esposa también lo trataba mal. ¿Por qué lo sé? Porque Cristo sanó a la suegra de Pedro. La sanó. Así como diciéndole, este es mi hijo, con mi hijo no te metas. Y por amor a Pedro,
sanó a su suegra. Que Pedro no tenía paz en su familia. No la tenía. Está implícito, hermanos. Es porque conozco la palabra de Dios, por eso sé que su suegra no lo trataba bien. Entonces, todas esas personas que nos tratan mal, eventualmente, cuando llegan al conocimiento que en realidad Dios nos ama porque es Dios que nos engrandece. ¿Y dónde es cuando nos engrandece? Precisamente cuando damos el testimonio y eventualmente se dan cuenta que cuando se meten contra nosotros, se meten contra Cristo. Pero ahora, también Cristo no viene también y pagarlos a cachetadas. No. Es necesario que el orgullo con el que vienen en contra de nosotros y en nuestras familias, siempre va a haber personas que nos van a venir con mucho orgullo contra nosotros, pero ese orgullo debe de ser doblegado. Y Dios usa a Satanás para que doblegue el orgullo de esas personas que vienen contra nosotros, y el tiempo da testimonio de quién tiene la razón. Por ejemplo, yo predico a Cristo, yo tengo 2 hermanos carnales, que uno predica el amor al dinero y el otro predica el sábado, que debemos de guardar el sábado. Entonces el tiempo dirá quién tiene la razón. A ver, porque se manifiesta eventualmente. Y eso es en donde quiera para todos los predicadores. Entonces, bienaventurados vosotros los pobres a sus discípulos. Ahora, alguna persona puede decir, hermano, pero pues yo no soy discípulo, yo soy casado, tengo hijos. No, hermanos, entiendan esto. Cuando tú dispones tu corazón para servir a Cristo, tú eres discípulo, aunque seas casado y tengas hijos. Porque es tu corazón con quien le sirves a Cristo. Y Dios te va a usar de acuerdo a lo que Él te dé. Por ejemplo, yo no soy misionero, yo le pregunté al Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy? Él me dijo, no, quédate aquí en Estados Unidos, quédate ahí, donde vives. Señor, me pongo a estudiar griego para estudiar las escrituras. No. Yo te voy a enseñar así ya como está. No tienes que estudiar griego. Tú vas a predicar en inglés y en español. Yo sobre todo predico en español, pero también apuesto en mí que eventualmente va a salir un sistema en donde yo todos mis videos los voy a poder, todavía no existe, hasta donde yo sé, en donde pueda yo traducir. Ahora, hay personas que se dedican a traducirlos, pero cuesta mucho dinero, que no tengo todavía para poderlos traducirlos, no solamente al inglés, ya está la tecnología en donde eventualmente todos los videos pueden ser traducidos a cualquier idioma. Y yo sé que ya viene, yo estudié un poco de estos, yo sé que eventualmente viene. Entonces ya en su tiempo, eventualmente los voy a poner en inglés y en español. Y ya se irá, yo sé que eventualmente hasta en chino se va a traducir estos videos para el conocimiento de aquellos que estén dispuestos para escuchar el evangelio. Entonces yo no soy, pero sí hay personas que son misioneras, que se van con sus familias a predicar el evangelio a otras naciones. Pero en mí, por lo menos en mí no es mi caso. Lucas 8:10, hablando Cristo, y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿A quiénes? A nosotros, hermanos. Eso no es para todo el mundo. Una persona, aunque tenga un IQ de 170, 180, por muy inteligente que sea matemático, filósofo, astrónomo y que tenga 10 maestrías, si no se humilla delante de Dios, no entienden las escrituras por mucho que las lean. Es a quien Dios quiere. Ahora, ¿podrá un matemático, filósofo con 10 maestrías poder ser discípulo de Dios? Claro, pero primero tiene que ser un donadie. Hasta que se reconozca que es un neófito, que de la palabra de Dios no sabe nada. Y Dios lo puede llamar a Dios, llama a quien Él quiere. O sea, tampoco nos vamos a envanecer a los que somos neófitos y Dios nos llama. Dios nos da como Él quiere.
A vosotros es dado conocer los misterios de Dios, del reino de Dios, pero a otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y sobre todo aquí está hablando acerca de los predicadores, que muchos predicadores que no son llamados por Cristo no entienden la palabra de Dios. Lucas 9, 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Esto es antes de que Cristo hubiera muerto y resucitado. Pero ya el reino de Dios estaba entre ellos. Por ejemplo, le decían, Señor, danos una señal. Ay, a mí también una vez me dijo el Señor, Señor, una señal, como diciendo, ay, hijo, si estoy contigo ya, ¿para qué pides señal si ya estoy contigo? Ah, perdóneme, Señor. Ay, qué tonto, ¿eh? Perdóneme, Señor. Bueno, yo no lo entendía, pero eventualmente el Señor nos enseña. O sea, ya una vez que tenemos a Cristo, ¿para qué pedimos señales? Pues ya lo tenemos. O sea, imagínate, viene Cristo, anda entre ellos. Señor, a ver, danos una señal. O sea, aquí estoy. Dijera uno, aquí estoy, pues ¿qué buscas? O sea, aquí estoy delante de ti. Lucas 9, 23 al 27. Y decía a todos, si alguno viniera en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo quiere decir, olvídate de otra mujer, olvídate de ser famoso, olvídate de tu carrera, olvídate de tu negocio, olvídate de tu familia, olvídate de tu mamá, olvídate de tu papá, olvídate niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo. Cuando dice el que quiera salvar su vida, por ejemplo, yo tenía una carrera, yo trabajaba en real estate. Encontré la forma de ganarme eventualmente $1,000,000. Ay, Señor, tanto tiempo anduve yo buscando, ahora sí me voy a ganar $1,000,000. Dice Salomón, todo lo que está bajo el sol, los que se afanan por buscar las riquezas. Entonces dice el Señor, sígueme. Y yo, está bien, Señor. Yo lo sigo a usted. Entonces, ustedes piensan que yo voy a regresar. Ahora, yo trato de no ser vanidoso, orgulloso. Fue el Señor quien me llamó. Eso no es mi testimonio, no es en sí mi testimonio, en sí hablar de mí, no. Pero una vez que uno llega al conocimiento de que en realidad nuestro tesoro, que es Cristo, vale mucho más, entonces ya como uno se va a regresar al mundo. Yo cuando anduve buscando las riquezas, siempre andaba viendo cómo pagar los impuestos. Y ahora que sigo a Cristo, siempre tengo dinero de más. De veras, si no trabajo yo trabajo un día a la semana, por allá tres días, 4 días cada 2 semanas. O 2 días, o sea, y nunca me ha faltado dinero. Entonces, el que quiera salvar su vida habla de los deseos, tus sueños. No, que yo sueño tener todo lo ote, todos los superlativos. Quiero una casota, quiero un carrote, quiero una mujerzota, quiero un papazote, que quiero no sé qué. Eso es salvar su vida. O sea, todos los que trabajan para sus sueños carnales,